estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos que realmente son únicos. Hermanos, yo como me escucharon y ven atrás, en la parte de atrás, soy Mauricio Lomán y vengo representando Corona. Nosotros nos fuimos alrededor de 34 años para la ciudad de Nueva York y estamos sirviendo en la obra del Señor por allá. Hermanos, servir. Hay que definir servir. ¿Qué es servir? Se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere y dispone. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Por el beneficio de nosotros, yo creo que todos, porque todos tenemos un trabajo, pero por un beneficio, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si lo hiciéramos sin pagar? ¿Qué les pareciera que ustedes sean siervos sin ningún pago? Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice de esta manera. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, abramos la palabra de nuestro Dios y dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa por nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que ya no somos dueños de nosotros mismos. Esto quiere decir que nuestra vida ya no es nuestra vida, pertenece a alguien. No somos dueños de nuestra propia vida, sino que tenemos el mejor amo y Señor del mundo, nuestro Dios. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de servir. ¿Saben? A veces yo platico con algunos hermanos aquí alrededor y sin querer queriendo todos nos pasamos nuestros problemas. Sí, a veces, por ejemplo, a veces siempre decimos ¿cómo estás? Y comúnmente decimos bien, gracias, estuvo bien, pero realmente no lo estamos. Tenemos todos problemas. Y este es el momento de servir. ¿Saben por qué? Porque podemos orar unos por otros. Incluso ustedes ven que hay el campestre es algo muy grande. Si ven alguna basura tirada, ¿qué nos preocupa? Levantarla y tirarla a la basura. Eso es parte del servicio, hermanos. Todos podemos servir en esta tarde y a partir de tu memoria. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Okay. Hay mucha gente que ellos tratan de resolver su problema de una manera que ellos tienen su fuerza. Pero el problema es que nosotros tenemos que entender que la ayuda no viene, que uno preguntando ayuda de una montaña, de una gente, de dinero. Es como diciendo que yo tengo la solución para todos los problemas. Babe, can you stop? Thank you. So, a veces cuando mi esposa se emociona, yo me emociono también. So, yo he entendido que
el que hizo el cielo y la tierra, el único que tiene poder, la solución. Y a veces nosotros pensamos que la fuerza de nosotros es suficiente. A veces la vida pasada lo trae a nosotros para atrás. Y nosotros pensamos, como yo estoy en Dios, yo tengo la solución. Estamos estorbando a Dios en su propósito. A veces, cuando ya caemos, es que nosotros no nos damos cuenta. Y yo me quedo pensando a veces, Él guarda nuestro día y nuestra noche. Nuestra entrada y nuestra salida. Es fácil decir que yo tengo la solución, sabiendo que la solución de nosotros va a fracasar. Porque nosotros siempre pensamos, la solución y la fuerza están en nosotros. Bueno, lo voy a dejar ahí porque quizás lo que yo he dicho le puede dar un impacto a Ángel. Eso es todo. Mis hermanos, en esta noche voy a hablar de la importancia de la oración en el servicio. Y en 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Recuerden que el apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesús en el Getsemaní, y una de las cosas que le pasó fue que no pudo velar ni una hora. Pero aquí Pedro, ya un hombre mayor, casi muriendo, entendió la importancia de la oración, y uno de sus consejos para la iglesia en Babilonia, o lo que eran los expatriados, como se conoce, era que tenían que orar porque Jesucristo viene a buscarnos. Él le dice: el fin de todas las cosas está cerca, velad. La palabra velar que él utiliza es que uno tiene que estar alerta, despierto, vigilando, que no podemos ni cerrar los ojos, porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Y eso es lo que te habla a ti de la diligencia que tenemos que poner en la oración. Ahora, en esta noche, 2 de Pedro 1:12 dice, el mismo apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo no le voy a decir nada nuevo de la oración. Todos los que estamos aquí sabemos la importancia de la oración. Lo que yo quiero por medio de este mensaje, de esta meditación, es motivarlo a que no nos durmamos como los demás y que entendamos la responsabilidad que tenemos, no solamente de esperar al Señor que viene a buscarnos, sino también de orar para que eso suceda lo más pronto posible, porque ya estamos con el pecado hasta aquí. En primer lugar, todos conocen los versículos que hablan de la oración, que son los más importantes. Aquí vemos 1 Tesalonicenses 5:17, que dice que oremos sin cesar. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa orar sin cesar? Tenemos que orar, no importando la situación. En el contexto de de 1 Tesalonicenses, lo que está diciendo es que tenemos que orar constantemente. Pero ¿por qué dejamos de orar? Es que tenemos que preguntarnos. Y las cosas es que dejamos de orar por lo que nos rodea, las situaciones. Por eso Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. ¿Por qué lo dice? Porque nos afanamos por las cosas de este mundo. ¿Y qué hace eso? Que dejemos. Y el apóstol Pablo dice: orar sin cesar. No dejes que tu problema económico quite el deseo de tu orar. No dejes que lo que está pasando en tu matrimonio quite el deseo de tu oración. Al contrario, que lo aumente. No dejes que las circunstancias, que la salud,
No dejes que ninguna cosa en este mundo te desenfoque de tu sobriedad, que dice el apóstol Pedro. Sé sobrios. Lo que te está diciendo es que seas consciente del momento en el que estamos viviendo, y es un momento en el cual necesitamos orar. Necesitamos orar y orar sin cesar. Hay otro versículo que es Lucas 18:1, en donde específicamente nos habla de una viuda y el juez injusto, que es una parábola. Pero dice que le hizo esta parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Ahora, ¿qué significa orar y no desmayar? La palabra desmayar significa desánimo, significa agotamiento físico. En el caso de la viuda, ella venía todos los días, y el juez, allá en Santo Domingo decimos, por hacerle o por llevarle la contraria, no quería resolverle su problema, pensando que ella iba a desmayar. Pero es todo lo contrario, ella continuó, y el que se cansó fue el juez. Mis hermanos, aquí el Señor Jesús nos dice por medio de esta parábola que oremos sin desmayar, que no dejemos que el agotamiento físico nos quite el deseo de orar, que no dejemos que, aunque no veamos la respuesta a nuestra oración, dejemos de orar, que es el caso de la viuda. Aunque ella no veía que el juez hacía nada, ¿qué hizo ella? Continuó. Pero usualmente nosotros, cuando estamos orando por algo específico y no vemos la respuesta, ¿qué hacemos? Yo no voy a orar por eso ya. Mis hermanos, debemos de orar siempre y debemos de orar sin desmayar. No importando los resultados, nuestro deber es orar. Y el próximo versículo es Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice perseverar en la oración, que en este contexto lo que está hablando de perseverar a pesar de las pruebas que estamos pasando en la vida cristiana. Muchas de las cosas que nos pasan son por nuestras propias acciones fuera de la voluntad de Dios. Pero a veces, como Job, hay cosas que Dios quiere que nos pasen porque quiere enseñarnos su amor y su misericordia, porque quiere enseñarnos cómo madurar espiritualmente. Él quiere enseñarnos cómo ser hijos obedientes para su honra y para su gloria. Mis hermanos, perseverar significa que tenemos que orar sin cesar, que es lo mismo, constantemente, y orar siempre. Miren que las tres palabras que se mencionan en estos tres versículos son sinónimas, pero también están en un, vamos a decir, en un contexto progresivo, es decir, que no se detiene. Debemos de orar, no importa la situación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice que debemos dar gracias en todo. Eso es el resultado de la oración. Sea que Dios contente sí, sea que Dios contente no, sea que Dios contente espera. ¿Qué tenemos que hacer? Y cuando damos gracias, lo que estamos diciendo es: Señor, tú sabes más que yo, tú eres omnisciente, tú eres Dios, lo que tú quieras para mí es lo mejor y debo aceptarlo. Por eso dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Tenemos que entender que Dios quiere lo mejor y que siempre nos dará. Y el Salmo, casi la mayoría de los salmos dice: Jehová es bueno y para siempre. Dios quiere lo mejor para ti. Lo que tenemos es que aceptarlo y entenderlo. Hay un versículo que es en Efesios, que yo quiero que me acompañen ahí, por favor. Quise solamente que repasáramos los versículos y el contexto en el sentido de que debemos de orar siempre. No hay excusa para no orar. La oración debe ser un hábito. La oración es una actitud. No es que estemos 24 horas orando, pero tenemos que estar dispuestos a orar 24 horas. Y que oremos por todo, no importa la situación, que demos gracias. Siempre es la actitud del creyente. Ahora miren lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Otra vez se repite la palabra y el contexto de que es siempre, sin cesar y perseverando. En oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que mi oración debe estar dirigida por el Espíritu Santo y debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios.
y velando, la misma palabra que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:7, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Yo no oro por ti porque tú tienes un problema. Yo oro por ti porque te amo. Yo oro por ti porque es mi deber. Yo oro por ti porque Jesús oró por mí. La oración no necesita un motivo. Oramos porque orar es hablar con Dios. Siempre hemos tenido el contexto nosotros de que oramos porque necesitamos algo, pero no, oramos porque adoramos a Dios. Las primeras 5 cosas que se mencionan en la oración, que le llaman modelo a algunos, en Mateo capítulo 6 dicen que Padre nuestro que estás, santificado sea, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esas 5 peticiones tienen que ver con Dios, no tienen que ver nada contigo. ¿Sabes cuántas peticiones tienen que ver contigo en esa oración? Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Mis hermanos, ¿qué es lo que te está enseñando el Señor Jesús? Que lo más importante es adorar a Dios y reconocer su señorío sobre nosotros, como decía Mauricio. Que lo más importante es reconocer la soberanía de Dios. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. No podemos cuestionar a Dios. Que lo más importante es que entendamos cuál es el plan de Dios para mi vida y cuál es su propósito para mí. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que de la misma manera que yo necesito entender la voluntad de Dios, yo tengo que orar para que tú la entiendas. Y que de la misma manera que yo necesito a Dios, también tú lo necesitas. Mis hermanos, en la Biblia, la intersección se define como el acto de orar o rogar a Dios en favor de otras personas. Implica ponerse en el lugar del otro, presentar sus necesidades, peticiones, dificultades ante el Padre Celestial, buscando su favor, su ayuda y su misericordia. ¿Qué significa eso? Que yo, cuando oro por ti, lo que estoy haciendo es poniéndome en tu lugar. Yo estoy orando porque yo te amo y yo necesito que tú estés bien, en una comunión plena con el Señor, y eso significa que mi tiempo también lo debo dedicar para el servicio, que la oración es un servicio que nos beneficia a quienes, a todos. Mis hermanos, los versículos que hemos revisado solamente demuestran que necesitamos orar. Necesitamos orar. No necesitamos un motivo, pero necesitamos a Dios. Y de la única manera que nos vamos a llenar de Dios, en el concepto del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, es a través de la oración. La intersección es una forma de amor y de cuidado por los demás, mostrando preocupación por su bienestar y por su bienestar espiritual y por su bienestar material, porque la mayoría de las veces cuando oramos es porque alguien necesita algo, pero lo espiritual está primero. Hay gente que no entiende que si están mal económicamente es porque tal vez están mal espiritualmente. Hay gente que no entiende que si su matrimonio no está funcionando, no es porque entre él y ella hay falta de comunicación, hay falta de dinero, hay falta de amor, hay falta de Dios. Y tenemos que orar. Entonces, todos los problemas que pasamos, la raíz, ¿saben cuál es? Nuestra relación con Dios. Si estamos bien con Dios, como le dijo Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, tu comunión con Dios, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo. Eso no significa que no tenemos problemas, pero cuando Dios está con nosotros, hasta en los problemas, un hermano decía que tenemos que estar gozosos anteriormente. El gozo que viene del Señor es nuestra fortaleza. Aún en la dificultad, la importancia de la oración, ¿estamos orando? La respuesta es obvia. Hay un problema. Rápidamente, falta de fe. Muchos de nosotros oramos y no creemos que Dios va a contestar nuestra oración.
Entonces, ¿qué dice Santiago? Que somos como la onda del mar, que se mueve de aquí para allá, y que la persona que ore de esa manera, dice que el tal ni siquiera piense que Dios le va a contestar. Tenemos problemas de distracción. ¿Cuáles son los problemas de nuestra distracción? El mundo. La Biblia dice, 1 Juan 2:17, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando no dedicamos mucho tiempo a la oración es porque estamos dedicándole tiempo a un juego, a una serie en Netflix y muchas cosas. Si entendiéramos la prioridad de la oración, oráramos más. Mis hermanos, falta de conciencia de la posición de Cristo. Cristo está sentado ¿dónde? A la derecha. ¿Y saben lo que está haciendo? Intercediendo por nosotros. ¿Qué significa eso? Que todas sus oraciones, para que lleguen a Dios, tienen que pasar por ¿dónde? Y gracias a Él, por su muerte, Él dice que tenemos un camino vivo, nuevo, y tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Mis hermanos, debilidad en nuestra relación con Dios. Muchas veces decimos, ven acá, pero Dios no me contesta la oración. ¿Por qué? Tu vida no está bien con Dios. Falta de oración corporativa. Mis hermanos, ¿cuántas veces vamos al culto de oración de la iglesia? El culto menos concurrido en Estados Unidos, yo no sé aquí, es el de oración. En Santo Domingo me puede corroborar Víctor, tal vez Guillermo, que vienen de allá. Mucha gente no va. Entonces, si tú no vas a orar con tus hermanos, ¿cómo tú piensas? Eso significa que ni siquiera estás orando tú, en tu casa. Percepción de la oración como un simple ejercicio. Mis hermanos, la oración no es un mantra. La oración es hablar con Dios. No es lo que tú digas. El Señor ya conoce lo que tú necesitas y sabe lo que hay dentro de tu corazón. Y pedimos oración ineficaz. Muchas veces pedimos mal. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Mis hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 2 dice, rogar al Señor de la mies. El tema es que oremos por el servicio. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pocos siervos. Yo quiero terminar con el apóstol Pablo como ejemplo de oración. Yo no voy a tener tiempo de leerle todas las oraciones, pero quiero que vean que en cada carta del apóstol Pablo se repetía siempre que él oraba por los hermanos. Y Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, sé imitadores de mí. ¿De dónde Pablo aprendió? Y sabemos que Pablo no estuvo con el Señor, pero todo lo que sabía se lo reveló Dios. ¿De dónde Pablo entendió el concepto de la oración? Jesús oraba todo el tiempo. En la Biblia vemos a Jesús orando en la madrugada, que parece que no dormía porque estaba con su Padre todo el tiempo. Vemos a Jesús que se aparta en la oración. Vemos a Jesús que siempre, aunque tenía muchas cosas que hacer durante el día, siempre sacaba tiempo para orar. Y mis hermanos, concluyo diciéndole esto. Oremos por la obra y por el servicio de la Iglesia de Cristo. Oremos por nuestros hermanos. Oremos para que el Señor envíe obreros a la mies. Miren la oración como un tipo de servicio, que ustedes disfruten orar por los demás. Pero tenemos que, para hacer eso, disfrutar orar por mí mismo y disfrutar el estar en comunión con Dios. La súplica por los santos no es opcional, es una responsabilidad. Yo no oro porque quiero orar. Tú oras porque debes orar. Es algo que debe representar mi vida. Es algo que debe ser un estilo de vida. Debe ser mi identidad como cristiano, es que yo ore, porque Cristo oraba todo el tiempo. Así que mis hermanos, tanto Pablo como Cristo nos deja un ejemplo, y yo me imagino que si Cristo estuviera aquí, que si Pablo estuviera aquí, le dirían lo mismo a uno: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oremos por los unos por los otros.